Es de suma importancia cuando se graba la predicación, porque así mucha gente conoce el mensaje. El mensaje de este día es acerca de quién es el Señor Jesús. El hecho de que vengamos a la iglesia por varios años, mientras que no entendamos y no dimensionemos quién es el Señor Jesús, nuestra vida no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma vida que hemos tenido con el Señor Jesús. Por eso, hoy en este día, el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35, nos dice a todos: yo soy el pan que da vida. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir físicamente? Una buena alimentación balanceada. Si no alimentamos nuestro cuerpo de manera correcta, nuestro cuerpo desfallece y se enferma y tenemos consecuencias graves. Pero en este caso nos habla también a nuestro cuerpo espiritual. Si no alimentamos nuestro cuerpo espiritualmente, morimos espiritualmente y no tenemos una vida plena, porque la vivimos sin ton ni son, sin el conocimiento de lo que es la vida. Y por eso, aunque vemos personas caminando, realmente están muertas. Algunas por el alcohol, otras por el tabaquismo, otras por la adicción a las drogas, otras por el racismo, otros por el resentimiento, otros por el odio, otros porque no tienen paz en su corazón. Otros buscan llenar ese hueco que tienen en su vida con cosas materiales, pero nunca alcanzan esa paz que solamente sabe dar Dios. Amén. Amén. Por eso dice el Señor Jesús: el que viene a mí nunca tendrá hambre. Quiere decir que el que realmente viene a Cristo Jesús y entiende quién es el Señor Jesucristo y lo recibe como Él, que es Dios en nuestra vida, nosotros no tendremos ninguna necesidad de llenar esos vacíos espirituales, o esos vacíos que los tratamos de llenar con las drogas, con todo lo que nos destruye, o esos vacíos que tratamos de llenarlo con las cosas materiales. El que recibe a Cristo Jesús en su vida ya no necesita más, lo tiene todo. Podremos decir: hermano, amén, aleluya, pero en nuestro comportamiento principalmente damos a saber de quién somos. Nuestro comportamiento no solo implica nuestra lealtad a Dios, también implica nuestro vocabulario, que a veces es muy florido y de palabras antisonantes. De acuerdo a Pablo, dice que cuando las decimos se entristece el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús hoy nos recuerda que Él no rechaza a nadie, dice en el verso 37. Todo el que viene a Él, Él no lo rechaza ni lo echa fuera. Pero sí nos recuerda que nosotros debemos entregarle nuestra vida a Dios y permitir que Dios
transforme de verdad. Si en usted no pasa una metamorfosis tangible, visible, entonces nos convertimos en religiosos, creyendo que por el hecho de venir a la iglesia o por el hecho de dar hasta alcanzar a dar nuestro diezmo, estamos en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios es reconocer que ya no somos nosotros los que vivimos en nuestras vidas, sino es Cristo que vive en nosotros. Eso lo dice Gálatas 2:20. Y es a lo que hoy el Evangelio nos exhorta. Como cristianos, no debemos bajar la guardia en examinarnos a conciencia cuáles son nuestros errores y cuáles nuestros malos hábitos que nosotros mismos tenemos que esforzarnos por la fe en Cristo Jesús para empezar esa transformación, esa metamorfosis. Si repetimos palabras antisonantes y groseras, mordámonos la lengua. O como decían por allá en la tierra oaxaqueña, te voy a poner un tizón en la boca. Seamos lo que Cristo es, lo que Cristo nos ha enseñado. Él dice que Él no vino a hacer su propia voluntad y habla que en su naturaleza humana se sometió al rigor de un ser humano para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y la voluntad de Dios es salvar a todo género humano. Por eso el Señor Jesús nos recuerda que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que el que cree en Él, Él lo resucitará en el día último. Amén. Queridos hermanos, ser de Jesucristo no necesariamente tienes que pertenecer a una denominación terrenal. Ser de Jesucristo es hacer la voluntad de Dios. Amar al prójimo con la misma intensidad que Cristo nos ama y nos amó al grado que se entregó en la cruz del Calvario. El Señor Jesús fue un luchador social. Él puso en primer lugar a los necesitados y a los pobres. Y no solo de palabra, sino los alimentaba, tanto física como espiritualmente. Por eso, Él termina diciendo en este día en el Evangelio que todo aquel que mira al Hijo de Dios y cree en Él, tiene vida eterna. ¿Y qué significa creer? Aceptar que Él es Dios y seguirlo solo a Él e imitarlo en su obediencia y entrega. Y a su vez, Él nos moldeará nuestra vida. Y dice su promesa: yo los resucitaré en el día último. Nos promete la vida eterna. Amén. Amén. Ese es todo el propósito por el que nos congregamos, aparte de que celebramos nuestra hermandad. Y aprecio que se esfuercen como Rosalina y Wilber, que vienen de Pleasant Grove, o la familia Ramos y la familia Infante, que vienen de Commerce. Hoy no está aquí Cindy, que viene también de Commerce.
o los que vienen de Farmersville. Nos esforzamos porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Entender que estamos viviendo bajo el reino de Dios y que su promesa es de vida eterna. Y nos debemos recordar que nuestra vida humana terrenal es pasajera. Y como es pasajera, nos estamos preparando para ir a la vida eterna. Amén. Hoy en la primera lectura nos habla de la transformación de una persona religiosa al grado que perseguía a la iglesia, que sacaba a las mujeres y a los niños y a los hombres de los cabellos y los arrastraba y los llevaba y los entregaba a las autoridades. Porque él pensaba que la vida que él estaba viviendo en su manera religiosa era la que era aceptada por Dios. Y Cristo vino a romper esa religiosidad, sino vino a enseñarnos que el que tiene a Dios es en una relación de unidad, en una relación de entrega, en una relación de obediencia. Pero Pablo no entendía. Y así se convirtió en el perseguidor, en el que incitaba a que mataran al primer santo de la iglesia cristiana, a San Esteban, a uno de los 7 primeros diáconos. Y el encuentro con Cristo Jesús, con Pablo se encontró con el Señor Jesús. Su vida cambió. Él pasó por una transformación. Ese carácter violento, ese carácter religioso pragmático, lo transformó en ser un fiel seguidor del Señor Jesús. Y hoy conocemos sus cartas. E entregó su vida al grado que murió por el Evangelio del Señor. Se convirtió de perseguidor a perseguido. Y él es el que decía en la carta a los romanos: nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la riqueza, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. Este hombre que se transformó nos da el ejemplo de cómo debemos ser nosotros como cristianos. Luchar por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, en esta persecución salieron todos los apóstoles a irse al mundo de ese tiempo que se conocía. ¿Y saben cuál fue uno de los primeros pueblos que se convirtieron al cristianismo? Los samaritanos. ¿Saben quiénes eran los samaritanos? Hace años, muchos cientos de años antes que naciera el Señor Jesús, el pueblo de Dios estaba dividido en 2 reinos: el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel hubo un rey y el reino de Judá hubo otro rey. Y el reino de Israel, por su deslealtad a Dios, fue tomado cautivo y llevado a Asiria. Y las tierras que eran de ellos fueron tomadas por otros grupos que se mezclaron con los de descendencia israelita, y así nació el grupo de samaritanos, que eran mezclados con el pueblo de Dios. Y por los judíos, que eran los de Judá, eran despreciados. Pues ese pueblo aceptó al Señor Jesucristo.
Y por Él, hoy también nosotros lo hemos aceptado. Pero aceptarlo implica una determinación. Dice el Salmo de este día: aclamen a Dios. En la enfermedad, aclamen a Dios. En el gozo, aclamen a Dios. Amén. En la riqueza, aclamen a Dios. En la pobreza, aclamen a Dios. Porque sabiendo que Él es el único que merece toda la gloria. Por eso nos exhorta el salmista: canten la gloria del Señor, porque santo es su nombre, porque la alabanza debe ser para Él. Amén. Amén. Hermano, hermana, nuestra misión como iglesia del Señor Jesús es que todo el que no conozca a Cristo lo conozca, por nuestro testimonio, por nuestra manera de convivir y por nuestra manera de cómo nosotros vamos transformando nuestras vidas. Y quienes nos conocieron antes sabrán darse cuenta lo que fuimos, porque lo que somos hoy lo somos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie y dele aleluya a Cristo. Número 174. Amén.